Corporate megastores are spending millions lobbying DC politicians on one-sided policies that send small businesses tumbling. They want to enact harmful credit card mandates that take resources away from your local credit union and community bank, leaving Main Street businesses with less access to credit, making it harder for your family to pay for everyday goods like gas and groceries. Tell Congress to guard your card and oppose the Durbin-Marshall credit card mandates. Paid for by Electronic Payments Coalition. Bienvenidos al Rincón del Colaborador, soy Antonio Román, historiador, y hoy hablaremos del fenómeno del Valle Inquietante. ¿Qué es este fenómeno? Digamos que el fenómeno del Valle Inquietante es un concepto ampliamente discutido en campos de robótica, psicología, el campo de la inteligencia artificial, y se refiere a la reacción emocional negativa que experimentan muchos humanos ante robots o figuras animadas que se asemejan de manera inquietantemente cercana a los humanos, pero no de forma perfecta ni mucho menos. El término fue acuñado en 1970 por el ingeniero japonés Masahiro Mori, quien observó que a medida que un robot o simulación se hace más humano en apariencia, nuestras reacciones emocionales hacia él son cada vez más positivas, hasta un punto en que la similitud es tan alta que se produce una sensación de rechazo y extrañeza, por así decirlo, ¿no? Para explicarlo de una forma más detallada, vamos a imaginar un gráfico. Digamos que hay un eje vertical. Este eje vertical se representa el grado de familiaridad o confort que sentimos con ello. Y en el eje horizontal, el nivel de parecido del robot o figura con los humanos, ¿no? A medida que el parecido aumenta, también lo hace nuestro sentido de familiaridad con ello, pero solo hasta cierto punto. Cuando la similitud con los humanos es alta, pero no exacta, ocurre una caída brusca en nuestras reacciones emocionales, creando una especie de valle, de ahí viene el nombre, en el gráfico conocido como el Valle Inquietante. En cuanto a la explicación psicológica de lo que es el Valle Inquietante, pues desde la psicología este fenómeno se ha relacionado con varios aspectos de la percepción humana. Uno de los más destacados es nuestra tendencia a detectar inconsistencias en los rasgos humanos, ya que estamos biológicamente condicionados para reconocer rostros y expresiones faciales. Si un robot o figura animada se ve casi humano, pero sus movimientos son torpes o sus expresiones faciales no se corresponden del todo a los nuestros, nos genera una sensación de inquietud e incomodidad. Además, el Valle Inquietante pues, está relacionado con la disonancia cognitiva. Este es un estado mental incómodo que se produce cuando nos enfrentamos a algo que desafía nuestras expectativas, por así decirlo. En el caso de los robots hiperrealistas, el cerebro no sabe si debe clasificarlo como un humano o no humano, lo que genera esta respuesta emocional negativa de la que estamos hablando. En el contexto histórico y tecnológico de este proceso, el concepto del Valle Inquietante ha sido particularmente relevante en la historia del desarrollo de la robótica y humanoide, y la animación digital también se ha visto afectada. En la década de 1970, cuando Mori propuso esta teoría, los robots humanoides eran todavía muy primitivos en comparación con lo que tenemos hoy. Sin embargo, sus observaciones siguen siendo válidas en la actualidad, cuando los avances en CGI, pues estas imágenes generadas con ordenador, y en robótica han permitido crear pues, figuras que se parecen pues, mucho más a los humanos. Un ejemplo paradigmático de esto fue la reacción del público a las películas animadas con personajes hiperrealistas. Recordemos The Polar Express o Beowulf, donde muchos espectadores pues sintieron incomodidad por el aspecto de los personajes, que parecían casi humanos de una forma que rozaba lo inquietante. Lo mismo sucede con
con algunos robots humanoides contemporáneos como los androides que están diseñados para interactuar con humanos y que a pesar de su apariencia avanzada generan pues una sensación de extrañeza y de rechazo, ¿no? Por así decirlo. En cuanto al significado sociocultural del Valle Inquietante, tiene una dimensión social y cultural bastante honda, ¿no? Históricamente los humanos hemos tenido una relación ambivalente con las imitaciones de la vida humana. En muchas culturas, por ejemplo, las figuras que intentan replicar al ser humano, como los autómatas en la Europa del siglo XVIII, o incluso las leyendas de los golems en la tradición judía, han sido vistas con fascinación, pero también con temor, con mucho temor. La idea de crear vida artificial, pues al final toca una fibra profunda en nuestra mentalidad y nos genera preguntas filosóficas sobre qué significa ser humano, hasta dónde podemos o debemos imitar la vida humana, etcétera. En los términos de la psicología evolutiva, hay algunos teóricos que sugieren que esta relación de rechazo podría tener pues, raíces psicológicas. Se ha planteado incluso la hipótesis de que el valle inquietante puede ser un mecanismo evolutivo que nos ayude a distinguir entre organismos vivos y potenciales amenazas como cadáveres o individuos con enfermedades o lo que fuera. En este sentido, los robots o figuras hiperrealistas podrían activar una respuesta de alerta que nos lleva a sentir ese desagrado, esa inquietud ante la posibilidad de que algo esté mal, entre comillas. Ahora explicaré algunas teorías que intentan dar explicación a por qué se produce este fenómeno. Y la primera de ellas es la teoría de la disonancia cognitiva, como hemos comentado anteriormente. En el caso del valle inquietante se refiere al conflicto que se produce cuando los humanos perciben algo que parece humano, pero al mismo tiempo no lo es del todo. Nuestro cerebro procesa señales contradictorias, pues por un lado reconocemos rasgos humanos familiares, pero al mismo tiempo detectamos imperfecciones sutiles en la expresión facial, en el movimiento, la textura de la piel, por ejemplo, pues que nos alertan de que algo está mal. Esta disonancia genera una sensación de malestar que ya que nuestra mente no puede clasificar correctamente a esa figura. En resumen, el cerebro experimenta un choque entre lo que espera ver y lo que realmente percibe, y esto provoca a su vez una sensación de rechazo. Por otra parte está la teoría de la amenaza a la identidad humana. ¿En qué consiste esta teoría? Desde una perspectiva antropológica, el valle inquietante puede interpretarse como una amenaza a la identidad del ser humano. En diversas culturas los humanos han mantenido una distinción muy clara entre lo que es humano y lo que no lo es. Claro, en este ámbito los robots, androides o representaciones hiperrealistas que se aproximan a la apariencia humana desafían esta frontera simbólica, creando una ambigüedad pues que resulta inquietante. El desagrado o la repulsión podrían ser en parte una respuesta a la percepción de que lo que nos hace únicos como seres humanos está siendo imitado e incluso suplantado. En este sentido, el valle inquietante se conecta con una profunda ansiedad cultural, podemos decir, sobre la tecnología que borra los límites entre lo humano y lo artificial. Por otra parte, está también la teoría evolutiva del mecanismo de supervivencia. La incomodidad o rechazo que sentimos hacia figuras que parecen humanas pero no lo son del todo puede estar relacionada con la necesidad evolutiva de identificar amenazas. En la prehistoria, distinguir entre un ser humano saludable y un enfermo muerto era esencial para la supervivencia. Figuras humanoides que parecen extrañas o incorrectas pues podrían activar una respuesta instintiva de alerta ante el peligro, ya que nuestro cerebro podría interpretarlas como cadáveres o incluso como con individuos con enfermedades que deben ser evitados para protegernos de la infección o la muerte. La siguiente es la teoría de la incomodidad por la falta de vitalidad. Es una explicación basada en la antropología cultural. Es la idea de que los humanos estamos muy entrenados para percibir señales de vitalidad en otros seres humanos, la respiración, los movimientos sutiles, expresiones faciales, el contacto visual. Y cuando una figura humanoide carece de estas señales de vida, aunque parezca humana en apariencia, provoca una reacción inquietante. Este desajuste entre su apariencia y su falta de comportamientos vitales crea una sensación de desconexión entre el individuo y este ser. En términos culturales, esto se conecta con la larga historia humana de atribuir animismo a objetos donde figuras humanoides sin vida han sido vistas como inquietantes, desde muñecos hasta
hasta estatuas. Por otra parte, está la teoría del doble siniestro. ¿Qué es esta teoría del doble siniestro? Pues proviene de un concepto freudiano, que no voy a pronunciar porque no sería capaz, pero la traducción sería lo inquietante. Y esta ha sido aplicada al valle inquietante como una explicación desde la psicología más profunda. Freud argumentó que algo es inquietante cuando es familiar y al mismo tiempo extraño, creando una sensación de terror o repulsión. Los robots y avatares y androides que caen en el valle inquietante se parecen lo suficiente a los humanos como para ser reconocidos como familiares, pero son a su vez lo suficientemente diferentes como para provocar ese miedo. Y este desajuste activa en nosotros el miedo a lo que Freud llamaba el doble, una representación imperfecta de nosotros mismos que genera una sensación de amenaza existencial. Esta teoría también tiene ecos en las narrativas culturales como doppelgangers, que históricamente han simbolizado presagios de muerte o desgracia. Y ahora, después de ver qué es el valle inquietante y cuáles pueden ser las posibles causas, vamos a ver algunos ejemplos contemporáneos que todos vamos a reconocer donde puede darse. Y para empezar, podemos hablar de los personajes hiperrealistas en los videojuegos. Con todos los avances que ha habido en gráficos, en el procesamiento, los videojuegos modernos pues buscan recrear unos entornos y unos personajes humanos de forma extremadamente realista. Sin embargo, hay casos donde los personajes caen en este fenómeno del valle inquietante. Un ejemplo clave son los videojuegos que utilizan el CGI hiperrealista para representar a seres humanos, como puede ser la famosa saga FIFA de fútbol, o en juegos como Detroit Become Human. En estos juegos los rostros y cuerpos de personajes están diseñados con tantísimo detalle que se parecen mucho a personas reales, pero sí que es verdad que sus movimientos o expresiones faciales a menudo son torpes o artificiales. El problema surge especialmente en las animaciones faciales, en su gran medida. Cuando un personaje sonríe, parpadea o gesticula de forma inusual, los jugadores pueden percibir que algo es raro, extraño, y es como si hubiera una desconexión entre la apariencia humana y el comportamiento de este personaje, ¿no? Este desfase genera pues esa incomodidad porque el cerebro está muy afinado para detectar la naturalidad de las expresiones faciales y cualquier imperfección se percibe como alarmante antinatural. Otro ejemplo que podríamos poner es el de las asistentes virtuales con apariencia humana. Estas simulan una interacción más personal con los usuarios. Empresas como Samsung o Apple han experimentado con crear asistentes digitales con avatares realistas que en teoría deberían hacer que la experiencia sea más humana, entre comillas. Sin embargo, cuando estos avatares se ven demasiado similares a humanos reales, pero sus interacciones carecen de esa naturalidad en las respuestas, en movimientos, etcétera, los usuarios experimentan una sensación bastante incómoda. Uno de los casos más notables fue la presentación de Samsung Neon en 2020, un proyecto que buscaba crear humanos artificiales para interactuar con las personas. Si bien el proyecto mostraba una tecnología avanzada, los avatares generaban una sensación muy extraña, porque aunque parecían humanos, sus expresiones y movimientos no coincidían con la interacción humana normal, lo que llevó a muchos a experimentar el valle inquietante. Otro ejemplo que podríamos poner muy representativo es el de las mascotas robot. Ya hoy en día hay varios fabricantes que han desarrollado mascotas robot que imitan a perros, a gatos, a incluso pájaros. Y uno de los ejemplos más conocidos es el perro robot de Sony, Aibo, que intenta replicar el comportamiento de una mascota real. Aunque Aibo es un robot avanzado que responde a las interacciones humanas y tiene movimientos que imitan a un perro, muchos usuarios reportan sentir una sensación incómoda cuando el robot se comporta de una forma casi, pero que no es completamente natural, se puede percibir. Y esta incomodidad surge porque Aibo, aunque puede mover la cabeza, las patas y emitir sonidos que recuerdan a un perro, su falta de expresiones faciales realistas y movimientos completamente fluidos genera una desconexión clara, ¿no? El cerebro espera ver las señales emocionales y movimientos que asociamos con un animal vivo, pero esa rigidez o la respuesta limitada de la mascota robótica crea esa sensación de inquietud que lo coloca dentro de este valle inquietante. Otro caso son los maniquíes realistas y las figuras humanas hiperrealistas. En todo este mundo del diseño
de tiendas y la publicidad, los maniquíes hiperrealistas han evolucionado de tal forma que para tener rostros humanos, proporciones y texturas de piel que imitan a los humanos de una forma increíble. Algunos fabricantes han introducido, de hecho, maniquíes que parecen tan reales que a primera vista pueden confundirse con personas. Sin embargo, cuando alguien se acerca y ve que no se mueven ni tienen señales de vida ni que podríamos esperar, que cualquiera podría esperar, se activa este valle inquietante. Además, estos maniquíes en la industria del cine y en la televisión se utilizan figuras humanas hiperrealistas para efectos especiales o como dobles de riesgo. Son figuras hechas de silicona o materiales similares y pueden tener una apariencia impactantemente realista, ¿no? Pero cuando están quietas o tienen ligeros movimientos, esa falta de señales de vida como respiración o gestos faciales o corporales genera pues esa sensación que puede resultar muy perturbadora. Y bueno, como último ejemplo, me gustaría reseñar el de las animaciones de animales en películas o en los videojuegos. El valle inquietante no solo se limita a las figuras humanas, también se puede experimentar con animaciones de animales que buscan ser muy realistas. Por ejemplo, un ejemplo que es muy reciente, el remake de El Rey León, el de 2019, donde los personajes animales fueron recreados con CGI ultra realista. Aunque visualmente eran impresionantes, muchos espectadores experimentaron esta sensación de incomodidad al ver a los personajes hablar o cantar, algo que no concuerda claramente con el comportamiento realista que los gráficos intentaban simular, ¿no? Esta desconexión entre el realismo visual y las expectativas sobre cómo deben comportarse los animales pues genera este fenómeno. De manera muy similar, en algunos videojuegos como Red Dead Redemption 2 o Far Cry 5, los animales del juego se han diseñado para parecer extremadamente realistas, pero cuando muestran comportamientos que no se alinean con su apariencia hiperrealista, como atacar o moverse de forma extraña, los jugadores experimentan una sensación de inquietud. Y bueno, hasta aquí el episodio de hoy. Creo que es un tema muy apasionante, creo que es un tema muy muy interesante, a la vez que un poco perturbador, pero espero que os haya gustado, que os haya parecido interesante y nos veremos en próximos programas. Este Labor Day, The Home Depot está aquí para ayudarte a recibir la temporada. Así que no importa en qué estés trabajando, puedes dejar tu patio listo para el otoño. Llena tu jardín de vida con nuestra gran selección de crisantemos coloridos. Encuentra el asador ideal para tus carnitas asadas por menos de $300. Y dale el toque final a tu patio con una tira de luces para que tus reuniones duren hasta tarde. Empieza con tus proyectos de otoño hasta Labor Day en The Home Depot. Consulta tiendas seleccionadas para más detalles.